Hola a todos, soy Yexenia Natera. En este audio abordaré el tema sobre secuestro judicial. A lo largo de esta explicación desarrollaré sus características, las obligaciones del depositario y del depositante, así como los derechos que se derivan de esta figura jurídica. Empecemos entonces con el secuestro judicial. Esta es una medida cautelar que se utiliza para asegurar la conservación de bienes durante un proceso judicial. Esto implica que un juez designa a un depositario, quien se encargará de cuidar esos bienes para evitar su deterioro o pérdida. ¿Qué diligencia tiene el depositario? Tiene la obligación de cuidar los bienes con la diligencia de un buen padre de familia, conocido en términos legales como melior pater familiae. Esto significa que debe actuar con el mismo cuidado y atención que tendría sobre sus propios bienes, asegurando su conservación y protección. ¿Cuáles serían las obligaciones por gastos de conservación? Es importante destacar que el depositario es responsable de los gastos necesarios para la conservación de los bienes depositados. Esto incluye cualquier costo que surja para mantener los bienes en buen estado. ¿Cuáles serían esos modos de cobro de la remuneración por parte del depositario? Pues el depositario tiene varias opciones para cobrar su remuneración. Una sería que puede optar por un pago anticipado. Este sería un método en el que el depositante paga al depositario antes de que se realice el depósito de los bienes. Este tipo de pago puede ser útil para asegurar que el depositario esté motivado a cuidar adecuadamente los bienes desde el inicio del acuerdo. También puede hacerlo al recibir el pago al finalizar el depósito. En este caso, el depositante paga al depositario una vez que se ha completado el periodo de depósito y los bienes han sido devueltos. Un método que puede ser preferido por el depositante, ya que asegura que el pago se realice solo si los bienes son devueltos en buen estado. También puede establecer un acuerdo específico con el depositante sobre cómo se realizará el pago. En este caso, el depositario y el depositante pueden llegar a un acuerdo particular sobre cómo y cuándo se realizará este pago. Esto puede incluir condiciones específicas como pagos parciales, bonificaciones por un cuidado excepcional o cualquier otro arreglo que ambas partes consideren adecuado. ¿Cuáles serían las obligaciones del depositario? Estas obligaciones son claras en el Código Civil venezolano, pues él debe cuidar los bienes. ¿Qué quiere decir esto? Que el depositario tiene la responsabilidad de mantener los bienes en buen estado. Esto implica realizar acciones necesarias para evitar el deterioro, daño o pérdida de los bienes depositados. Esto obliga al depositario a que debe actuar con diligencia y cuidado, asegurando que los bienes se conserven tal como fueron entregados. Otra de sus obligaciones es la rendición de cuentas al depositante sobre su estado. Debe informar al depositante sobre el estado de los bienes. Esto incluye proporcionar actualizaciones sobre cualquier cambio en la condición de los bienes, así como cualquier gasto que se haya incurrido en su conservación. Y lo más importante, no puede utilizar los bienes depositados para su propio beneficio. Esta obligación protege los intereses del depositante y asegura que los bienes se mantengan en su estado original sin alteraciones y sin usos no autorizados. ¿Qué diligencias debe realizar el melior pater familiae? Como ya lo mencioné, este término se refiere al estándar de cuidado que debe tener el depositario. Este estándar implica actuar con la atención y responsabilidad que un buen padre de familia tendría sobre sus propios bienes. Expliquemos algunos casos de diligencia del bonus pater familiae. Algunos ejemplos incluyen el almacenamiento adecuado de bienes perecederos,
El depositario debe asegurarse de que los bienes que pueden deteriorarse, como alimentos o productos químicos, sean almacenados en condiciones que prevengan su descomposición o daño. Esto puede incluir el control de temperatura, humedad y otros factores ambientales. Otro caso sería a través del mantenimiento regular de bienes inmuebles. Si los bienes depositados, incluyendo propiedades, el depositario debe realizar un mantenimiento regular como reparaciones necesarias, limpieza y asegurarse de que la propiedad esté protegida contra daños. También puede hacerse la protección contra robos o daños. El depositario debe tomar medidas para proteger los bienes de robos o daños. Esto puede incluir la instalación de sistemas de seguridad, vigilancia o cualquier otra acción que minimice el riesgo de pérdida o deterioro. ¿A qué se refiere la devolución de la cosa? ¿O cómo se realiza? Esta debe realizarse en el momento y lugar. ¿Qué significa esto? Que la devolución de los bienes depositados debe realizarse en el momento acordado y en el lugar estipulado en el contrato de depósito. Esto significa que ambas partes deben cumplir con lo que se estableció previamente en el acuerdo. Si el contrato especifica una fecha y un lugar para la devolución, el depositario está obligado a devolver los bienes en ese momento y lugar, asegurando así que el depositante pueda recuperar sus bienes de manera oportuna y en las condiciones acordadas. ¿A quién se devuelve? La cosa depositada debe ser devuelta al depositante o a la persona que éste designe. Esto implica que el depositario debe asegurarse que la devolución se realiza a la persona correcta, ya sea el depositante original o a alguien que éste haya autorizado para recibir los bienes. Debe de no servirse de las cosas depositadas. El depositario tiene una prohibición clara. No puede utilizar los bienes depositados para su propio beneficio. Esta prohibición es fundamental que se cumpla para proteger los intereses del depositante, ya que el depositario debe actuar únicamente como un guardián de los bienes, sin aprovecharse de ellos de ninguna manera. Cualquier uso no autorizado de los bienes podría considerarse una violación del contrato de depósito y podría dar lugar a responsabilidades legales para el depositario. Obligaciones del depositante. Debe hacer el pago de la remuneración convenida. El depositante está obligado a pagar al depositario la remuneración acordada por el servicio de depósito. Esto significa que a cambio de cuidar y mantener los bienes, el depositante debe compensar al depositario según lo estipulado en el contrato. Debe hacer reembolso de los gastos del depositario. El depositante también debe reembolsar al depositario los gastos necesarios que éste haya incurrido para la conservación de los bienes. Esto incluye cualquier gasto razonable que el depositario haya tenido que realizar para mantener los bienes en buen estado, como reparaciones o costos de almacenamiento. También debe indemnizar en casos de daños y perjuicios. Este debe hacerlo ya que no le es atribuible a la negligencia del depositario. Si los bienes sufren daños por causas ajenas a la actuación del depositario, el depositante debe compensar al depositario por esos daños y proteger así al depositario de pérdidas injustas. Deber de no prolongación del depósito. El depositante no debe prolongar el depósito más allá del tiempo acordado sin el consentimiento del depositario. Esto implica que si el depositante desea mantener los bienes depositados por un periodo adicional, debe obtener la aprobación del depositario. El derecho de retención a favor del depositario.
Este aspecto, nos indica que el depositario tiene el derecho de retener los bienes hasta que se le pague la remuneración y se le reembolsen los gastos incurridos. Este derecho de retención actúa como una protección para el depositario, asegurando así que no se le exija devolver los bienes sin haber recibido la compensación adecuada para su servicio. En función a lo anterior, es importante resaltar que el secuestro judicial es una herramienta legal que protege tanto los bienes como los derechos de las partes involucradas en un proceso judicial. Esto es fundamental, en este caso es fundamental que tanto el depositario como el depositante comprendan sus obligaciones y derechos para garantizar una gestión adecuada de los bienes en cuestión. Si deseas profundizar más en este tema, les invito a consultar el Código Civil venezolano.